tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre el síndrome del túnel carpiano, que es una de las causas muy frecuentes de morbilidad en las consultas externas de rehabilitación. Y que vamos a ver en esta clase, a grosso modo, la definición del problema, la anatomía, epidemiología, las causas, los factores de riesgo, la evaluación clínica, los estudios diagnósticos, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Bien, ¿qué es la neuropatía o el síndrome de túnel del carpo? Es una neuropatía sintomática compresiva del nervio mediano a nivel de la muñeca de la persona, la cual se caracteriza fisiológicamente por la evidencia de aumento de la presión a nivel de ese paso en el túnel del carpo, así como la disminución de la función del nervio mediano en la mano. El no- Esta enfermedad es aproximadamente el 90% de las neuropatías compresivas. Y recordemos el paso a nivel del túnel del carpo del nervio mediano. Recordemos que acá tenemos los huesos del carpo, que son 8 huesos cortos, que van a ser el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme en la primera hilera, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchudo en la segunda hilera. Y a nivel de este ligamento, palmar, vamos a encontrar el túnel del carpo. Así también vamos a ver, regresemos acá, vamos a ver la inervación. Todo esto que está pintado más o menos de un color celeste es la inervación del nervio en la región palmar. Aquí vamos a encontrar, y en la región dorsal, vean dónde es la sensibilidad del nervio. La mano está dividida por 3 nervios. C6, que es radial, C7, que es mediano, radial en la región palmar, va a inervar pulgar e índice, C7, dedo medio, y C8, que es cubital, dedo anular y meñique. En cuanto a la epidemiología, una a 3 de cada 1000 pacientes en Estados Unidos tienen un síndrome de túnel del carpo. Es más frecuente en mujeres, en relación de 7 a 1, por cada 7 mujeres va a haber un hombre, y la prevalencia es del 4% en la población general. En la consulta externa que yo atiendo, yo diría que es más o menos como la octava, novena causa de consulta, y sí es más frecuente en mujeres que en hombres, y tiende a ser un problema. Bueno, ¿cuáles son las causas? Las causas dice que la lesión se puede producir por situaciones a nivel directo de la compresión nerviosa o indirecta. A nivel directo puede ser por estímulos mecánicos repetitivos que requieran mantener la muñeca en flexión o en extensión de manera prolongada, trabajos que produzcan vibración o que demanden fuerza manual. Yo recuerdo en el hospital de rehabilitación haber tenido pacientes que eran de operarios de fábricas de un laboratorio médico, que su trabajo era enroscar frascos toda la vida. Es un trabajo muy fino y que requiere fuerza. Y tenían síndrome de túnel del carpo. Ahora, causas indirectas puede ser la compresión,
que puede deberse a traumatismos, fracturas, masas, tumores de tejido óseo, aunque este es el más frecuente. Y hay una causa idiopática, por lo general de influencia hormonal, por ejemplo, en problemas tiroideos. El síndrome del túnel del carpo lo podemos dividir a su vez en aguda y crónica. Agudas son aquellos eventos que aumentan la presión en el interior del túnel del carpo de manera aguda. Por ejemplo, las fracturas del radio, los problemas de coagulopatías, infecciones locales, inyecciones, por ejemplo, canalizaciones. Nosotros vimos a una paciente ya mayor que tenía un síndrome de túnel del carpo, esto fue hace más o menos 2 años, que llegó a la emergencia del hospital por una diarrea, la decidieron canalizar para pasarle por vía intravenosa el medicamento, las sales de rehidratación oral y le lesionaron el túnel del carpo. Increíble. Ha sido el único caso que yo he visto en 19 años de ser médico y en 14 de ser fisiatra. Y crónica, pues es la causa más frecuente y tiene varias etiologías. Es la que vamos a ver. Entre las crónicas vamos a encontrar inflamatorias, traumas tumorales o anomalías anatómicas. Entre las regionales vamos a encontrar las osteoartritis, las artritis reumatoideas, la amiloidosis, la gota, etc. Y sistémicas. ¿Cuáles son las sistémicas? Son aquellas enfermedades que tienen como una de sus posibles manifestaciones el síndrome del túnel del carpo. Es decir, no me va a dar túnel del carpo porque tengo diabetes, pero puede ser una causa de esa neuropatía. Entre ellas tenemos la diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo, el embarazo y la menopausia, el lupus eritematoso sistémico, la insuficiencia renal, la hemólisis, la acromegalia, el mieloma múltiple, la sarcoidosis, la leucemia y el alcoholismo. Entonces, si alguna persona tiene alguno de estos diagnósticos, secundariamente podría tener estas enfermedades. Se dice que fisiopatológicamente hay varias causas. Entre las teorías más comunes están la de la compresión mecánica, la de la insuficiencia microvascular y la de la vibración. La compresión del nervio se produce por el sobreuso, hiperextensión repetitiva o prolongada de la articulación de la muñeca, como las señoras que les hablaba yo que llegaron al hospital porque eran operarias de un laboratorio de medicamentos. Pero también en salud y seguridad ocupacional se da mucho en trabajadores que tienen que hacer trabajos muy finos. Por ejemplo, atornillar, desatornillar, atornillar, desatornillar diariamente. Y también en aquellos trabajadores que ustedes han visto que aplanan las calles con una máquina, por ejemplo, y que vibra, eso da problemas del túnel del carpo. Pero ahora pues nosotros tenemos el aparatito ahí llamado teléfono celular y escribimos y eso también hace que haya este sobreuso de la articulación. Esta es una causa. La otra causa es la teoría de la insuficiencia microvascular que propone el daño progresivo en la conducción del nervio mediano se debe a eventos isquémicos donde no se llega al flujo sanguíneo, los cuales son repetitivos que se producen debido a la incapacidad de mantener el flujo sanguíneo axonal mínimo, ante eventos que desencadenan aumentos de presión a nivel del túnel. Esta es secundaria, entre otros factores, a una alteración a nivel de la vasa nervorum que está a este nivel en la irrigación. Y la teoría de la vibración sostiene que el daño del nervio mediano a nivel del túnel del carpo se debe a sobreexposición de vibraciones producidas por algunas herramientas. Se dice que ninguna de las tres teorías sobresale una de la otra.
y que las tres se pueden interrelacionar. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Entonces, los trabajos que demandan repetición eh, de pinza con la muñeca, desatornillar, atornillar, enroscar, desenroscar, la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la enfermedad renal, la ergonomía también, aunque no está detallado que ahora las secretarias todas tengan este problema, pues el mal uso del mouse, del teclado, por ejemplo, puede causar estos problemas. ¿Qué vamos a buscar en la evaluación clínica? Bueno, ¿qué nos va a decir el paciente? Que generalmente tiene un dolor quemante o urente, como fuego, como chile, como que quema, de predominio nocturno, que puede ser que lo despierte, que mejora cuando mueve la mano y la agita, que puede tener parestesias, es decir, se me quedó dormido, siento como que me caminan hormiguitas, o puede tener áreas de hipoestesia. Y también que la mano se encuentra débil y le cuesta hacer algunos movimientos. Cuando se explora físicamente, no se olvide de Alicia, nuestra buena amiga Alicia. Observe, inspeccione, vea las amplitudes articulares, flexión dorsal, flexión palmar. Si tiene un dinamómetro, pues vea la fuerza de prensión. Y si no, pues la escala de Daniels, ustedes la pueden buscar, así se llama, escala de Daniels, va del 0 al 5. Y en la escala de Daniels ustedes podrían ver cuánto de fuerza tiene esa persona. Revisar de si tiene buena pinza, si tiene una buena garra, un buen puño. Ver la evaluación del dolor en escala de EVA qué número tiene. Evaluar la sensibilidad. Podemos evaluar la sensibilidad dolorosa, táctil, frío, calor. Y hay maniobras específicas, funnel y Tinel. Estas las tienen que hacer sí o sí. Son sumamente fáciles, no cuesta realizarlas. Estas maniobras, al realizarlas, No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. se van a dar un diagnóstico del síndrome de túnel del carpo. La maniobra de Tinel se realiza una percusión, puede ser con el dedo o bien con el martillo de reflejos, percutiendo sobre el trayecto del nervio mediano. El resultado es una sensación o reproducimos el síntoma de dolor, quemazón o las parestesias a nivel de la mano. Y la prueba de Fallen, como ustedes ven, hacemos una flexión de la muñeca. Este es Fallen, hacemos una flexión de la muñeca por lo menos 90, perdón, por lo menos 60 segundos, un minuto. Y luego vamos a reproducir los síntomas, dolor, alteración de la sensibilidad, y eso nos va a dar. Encontré este artículo en el síndrome de túnel carpiano, pruebas clínicas que tienen mayor sensibilidad y especificidad. El signo de Fallen ha mostrado una sensibilidad del 46 al 80% y una especificidad de 51 al 96%. Para Tinel la sensibilidad del 28 al 73 y la especificidad al 95. Entonces aquí podemos ver eso.
Hay otras maniobras. Yo la que más hago es la de Funnel y la de Tinel. Pero está el signo, aquí escribieron mal Fallen. Está el signo de Fix, el signo de Catch, que ustedes lo pueden buscar. Pero yo siempre hago esas dos. Queremos saber cuál es la gravedad del síndrome del túnel del carpo. Bueno, hay un test que se llama de Boston. Aquí les dejo el test de Boston para que ustedes lo puedan eh, revisar. Tiene una calculadora en línea que ya les da los resultados y les va a decir la gravedad o severidad. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Bueno, aquí encontré una colega, la doctora Sandra Liseta Argueta Mérida, que estaba haciendo su trabajo de posgrado en el área de reumatología e hizo un estudio sobre la ecografía en el diagnóstico del síndrome de túnel del carpo. Ella concluye, creo que se me corrió esta es. Ella concluye que las personas que tienen enfermedad del túnel del carpo varía el diámetro del nervio mediano y que cuando se valora escalas de medición leve, moderada y severa entre ecografía y velocidad de conducción nerviosa del nervio mediano, en pacientes con síndrome de túnel del carpo no existe una fuerte relación entre esos estudios. Hay una evidencia de alteración del diámetro del área transversal en los diferentes puntos de corte y los cambios ecogénicos del nervio mediano por ecografía musculoesquelética asociada al diagnóstico de síndrome de túnel del carpo. Por clínica y por estudios de conducción neuromuscular con una sensibilidad del 92 y especificidad del 89. Es un estudio pequeño, pero yo le escuchaba a un colega colombiano, si no estoy mal, que hablaba sobre síndrome de túnel del carpo en este año, y él decía que ya no se le mandaba a pedir estudios de electromiograma y neuroconducción, sino que con ponerle, hacerle un ultrasonido que era más barato, era más rápido, se podía realizar el diagnóstico. Regreso, ahora sí, el estudio de electromiograma y neuroconducción nos va a proporcionar información sobre la conducción nerviosa o sobre la función del nervio y el músculo. Nos va a decir a qué velocidad se encuentra el nervio y va a comparar con estudios normales si ese nervio su conducción es más lenta. El retraso de la conducción localizada en el nervio significa desmilenización focal y permite localizar el sitio del atrapamiento. La disminución de la amplitud motora, es decir, cuando aplicamos las agujas, y aún más en el potencial sensorial, permite cuantificar la pérdida axonal, que es un elemento importante para el pronóstico de compresiones nerviosas crónicas. Entonces ahí tenemos cómo hacer diagnóstico, pero el diagnóstico lo hacemos clínico. Nos cuenta la historia, parestesias, me despierta en la noche, se me duerme la mano, cuando la muevo se me despierta, ya tenemos parte del diagnóstico. Fallen y Tilen positivo, ya lo hicimos. El tratamiento puede ser conservador, farmacológico, infiltraciones con esteroides. El esteroide reduce la sintomatología y la alimentación funcional en el síndrome de túnel carpiano leve a moderado. Ya tenemos la escala de Boston para saber cuál es leve, moderado o severo. Y en el farmacológico, gabapentina, decía la guía de Lix que hasta de 300 a 900 miligramos día por 8 semanas. El problema es que la gente no soporta tomar pregabalina ni gabapentina. No sé si ustedes han tomado alguna vez pregabalina o gabapentina. Ahí me dejaron en algún momento un cuarto de la tableta de 300 miligramos y con eso andaba sonámbulo. Pero podría dejarse. Es el medicamento que se puede dejar, o pregabalina.
La lidocaína en crema o en parche puede dejarse durante 4 semanas y se pueden utilizar también los AINES que ustedes deseen. En el tratamiento conservador utilizamos mucho la férula para el síndrome de túnel carpiano. Seguramente ustedes han utilizado las férulas, las han prescrito, las venden en las farmacias Galeno, en Casa Médica, en Garal, en las farmacias Médicos, en la tienda del chino, etcétera. Pero, ¿son buenas o no? Yo encontré este artículo de febrero de 2023, nosotros en rehabilitación, pues a todo lo que se movía y era síndrome del carpo, a todo le poníamos férula. Y la dejamos por 24 horas. Es más, hay una revisión basada en la evidencia del año. A mí me gustaba mucho, es un blog de medicina de rehabilitación basada en la evidencia de un doctor de apellido Zambudio. Yo digo que el doctor Zambudio falleció porque ya no sacó nuevas presentaciones, pero él tenía presentaciones muy buenas, todas basadas en la evidencia, donde él decía que la férula se debería usar durante 6 semanas, 24 horas, en estudios sistemáticos. Pero les estoy hablando que yo ese blog lo vi hace 10 años, o más, 12, y que el estudio ahí en el año 2014 era por el más o menos del 2008, y ahora ya no. Esta revisión dice que hay pequeñas mejorías en los síntomas del síndrome de túnel del carpo cuando usamos férula, pero no podrían ser clínicamente importantes, pero que las férulas se podrían usar nocturnamente. Como les digo, antes nosotros todo lo que era túnel del carpo y se movía le poníamos una férula, ahora ya no. Es más, la guía de LICS, que es una guía reciente, dice que se debe usar la férula. Y ellos la recomiendan, pero esta revisión que yo encontré en Cochrane, pues dice que no. Pero que sin embargo no es perjudicial. O sea, no vamos a matar al paciente por dejarle una férula. Ese pequeño efecto podría justificar su uso, además que al tener la mano rígida, pues vamos a evitar los movimientos finos, el sobreuso, etc. No está claro su uso óptimo por completo o solo por la noche, pero el uso a largo plazo es mejor que corto. Yo la dejo 6 semanas. En el tratamiento, ¿qué podemos hacer? Esta información la saqué de la guía de LICS. Ultrasonido. El ultrasonido pulsado, ultrasonido el ultrasonido como medio físico, no ultrasonido como máquina para hacer estudios. El ultrasonido pulsado genera diferencia en los resultados obtenidos para la estimulación supramáxima sensorial. Lo están comparando con estudios de neuroconducción y electromiografía. El láser, en la terapia con láser de baja intensidad, obtiene distintos resultados según la cantidad de joules. Joules es la cantidad de láser que se va a colocar a la persona. De esta manera, al evaluar el dolor, la funcionalidad de la mano y la fuerza para la prensión fina y gruesa, varía la respuesta del paciente acorde a la dosis empleada. Se observa que de 3 a 6 joules reducen el dolor, de 14 a 18 mejora la fuerza para la prensión y entre 9 y 11 genera cambios en los 3 aspectos. Entonces podemos usar láser de baja intensidad. Nosotros en el hospital tenemos onda de choque. Yo no puse todo lo que le decía la guía Helix porque hay unos medios físicos que yo no conozco, como la onda oscilatoria, y que no tengo en el hospital. Pero la onda de choque radial extracorpórea, una aplicación de onda de choque, disminuye la sintomatología
e incrementa la funcionalidad de la mano, manteniéndose el efecto por 24 semanas en comparación con la inyección de corticosteroides. Solo lo que tenemos que tener en cuenta aquí con la onda de choque es lo siguiente. La onda de choque es como que ustedes los agarraran con una pistola de balines y les van a pegar 2000 balinazos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Informar al paciente, dar un buen plan educacional. La onda de choque se pone una vez por semana. Antes nos enseñaron, hace 6 años, nos enseñaron que la onda de choque se usaba solo 5 sesiones, pero si vamos a la, no sé si se llama federación, organización, Asociación Mundial de Ondas de Choque, no recuerdo ahorita muy bien el término. Ellos tienen protocolos que se pueden usar de ondas de choque y han usado 10, 12, 14 sesiones. La onda de choque es una terapia regenerativa, es decir, como que le hicieran al motor cuando lo desmontan y lo ponen como nuevo, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que lo pongan como nuevito. Y tiene una teoría que por ejemplo, la onda de choque se empezó a ver en la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente tiraba una bomba, pero ya estaba muy lejos de la bomba. Pero sin embargo, los soldados que estaban lejos de la bomba, no en el área de la explosión, podían tener daños a órganos como hígado, vaso, intestino, que era por la onda de la bomba. Eso lo pusieron en práctica y empezaron a utilizar las ondas de choque. Entonces, yo recomiendo que si van a usar onda de choque, podrían prescribirle parches de lidocaína, porque duele. Los parches de lidocaína se utilizan 12 horas por lo menos, o se utilizan 12 horas en el área del dolor, por lo menos por 2 meses. Y los ejercicios. Ya saben que medicina física es ejercicio. Entonces se recomiendan estos ejercicios. Yo estaba equivocado, que se llamaban de Risser, pero Risser también son uno de columna, pero aquí se los encontré. Y aquí están, ¿verdad? Ejercicio 1, cerrar la mano y abrirla. Pueden ser 10 series. Ejercicio 2, movimientos de hacer un puño, una garra y luego un puño, pueden ser 5 veces. Y el ejercicio 3, estirar la mano, pueden ser 5 veces. En el tratamiento conservador también se puede dar la proloterapia. El doctor que trabaja conmigo, que es el subjefe del departamento, el doctor Marroquín, le fascina la proloterapia, tanto que se acaba de ir a un congreso de medicina intervencionista, de rehabilitación intervencionista, y el doctor Marroquín hace proloterapia. La proloterapia es colocar un anestésico como la lidocaína y luego lo mezcla con solución salina o bien con eh, un suero de glucosa, creo que es al 30%, y por medio del ultrasonido, donde dice, ¿dónde le duele, don fulanito? Acá, ok, ahí le infiltra. Entonces, una infiltración y ha tenido, pues, le ha ido bien a los pacientes. Con las infiltraciones, a esto se le llama proloterapia y es parte de la rehabilitación intervencionista. El plasma rico en plaquetas, yo no había visto, sin embargo, los estudios dicen que se puede aplicar. La infiltración del plasma rico en plaquetas para reducción de síntomas y mejoría de la funcionalidad en mujeres no ha demostrado ser superior al tratamiento convencional. Es decir, si le damos gabapentina, si le dejamos su lidocaína, no es mejor. Sin embargo, a mediano plazo de 3 a 6 meses genera cambios clínicos y funcionales acorde al cuestionario de Boston y al examen de electromiografía. Ahí es donde varía, más a largo plazo, no dice el número de sesiones que tienen que ponerle. Y la conducción sensorial nerviosa sin cambios en la motora. O sea, cambia en los síntomas. Y el tratamiento quirúrgico se reserva para los casos severos
en donde la liberación del nervio atrapado podría favorecer un alivio sostenido de los síntomas. El tratamiento quirúrgico consiste en la liberación del nervio cortando el ligamento transverso del carpo. Esto se puede hacer con un abordaje abierto o endoscópicamente. El regreso al trabajo es más rápido después de la liberación endoscópica. Importante la prevención. Importante hablarle al paciente y decirle, mire, si usted lo operan pero no cambia sus hábitos, va a volver a tener. Y no quiero terminar esta clase sin antes decirles algo. Cuando se hace el diagnóstico tenemos que estar seguros que es un túnel del carpo si lo vamos a mandar a operar. Muchas sintomatologías como túnel del carpo nos pueden ser venidas de radiculopatías a nivel cervical. Entonces, si es necesario, háganle un estudio de neuroconducción, de electromiografía. Si es necesario, sáquenle un estudio de rayos X de cuello, una resonancia magnética. Hay que estar seguros. Yo tengo una paciente, enfermera del IX y enfermera del hospital, que la operaron de las dos manos al mismo tiempo de túnel del carpo y nunca alivió. Pero lo que tiene es una radiculopatía cervical y sigue con el dolor. Si a eso le sumamos el tiempo de la operación, que estuvo en baja médica, que hubo que suspenderla, etcétera, 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 para luego cuando llega a la rehabilitación, que no se le quita el dolor, hacerle el diagnóstico que lo que tiene es una radiculopatía, tenemos que estar seguros. Saber dónde es la fiesta. La fiesta es en la casa de mi vecino o en la mía. Porque ahora la están tratando de radiculopatía cervical. Prevenir. Enseñar a usar la mano a las personas. A usar la buena ergonomía. El mouse, el teclado, la computadora, el teléfono. Tener pautas de descanso para personas que trabajan con movimientos finos, etc. Y esa era mi clase del día de hoy. Aquí están las referencias de donde los tomé. Y les agradezco mucho por su atención.